Amigazo, ¿cómo estamos? estás? Buenos días. Contentos. Un fin de semana más, atareados, trabajados, muy contentos, muy Sí, bendecidos, sí, ¿sí, no? sí. Eso venía pensando yo, Sí. vengo cansadito pero contento. Sí, Bueno. siempre ha sido semanas un poquito más Pesaditas. pesadas, porque se nos han hecho como largas. Sí, El mes de sí, julio sí. se pasó rápido, pero agosto, como quiera, nos está llegando con trabajo, ¿verdad? Con movimientos, con cambios, pero también pues es una bendición, Sí. creo. Sí. No nos quejamos, es algo que yo creo que es parte del propósito de Dios, es parte de los cambios que Él nos quiere llevar, es parte de ese proceso y pues lo recibimos y viene el Señor, todos bien recibidos. Y como lo decíamos acá para toda nuestra audiencia desde la semana pasada, qué importante entender el proceso de lo que tenemos que hacer, restituir, cambiar, perdonar, soltar, para que podamos también avanzar. Y a veces en la semana tenemos situaciones que tratan de impedirnos que nosotros avancemos, pero qué importante es sacarlo de nuestro corazón y no dejar que se anide en nuestras vidas, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones, así que pues queremos mandarles un gran saludo a toda nuestra audiencia, especialmente también un saludo muy especial, muy importante para toda la gente de Fairmont, Nebraska, que ha estado apoyándonos, siguiéndonos. Estuvimos en una visita por allá también, en una ceremonia de 15 años con la familia Antujo López, y es una bendición poderles saludar también a través de las transmisiones. Y como lo repetía mi amigo el pastor Carlos la semana pasada, no se olviden de que en el 801 Southwest de la 7ª Avenida, casi esquina con Adams, edificio D, estamos sus amigos de Iglesia Oasis de Fe y la Clínica de Consejería Integral y Sanidad Interior. Sí. ¿Verdad? Yo siempre les digo, aprovechen, porque desde mucho tiempo uno andaba buscando dónde, quién me ayudará, dónde habrá una iglesia que haga ese apoyo, y ahora que está aquí, aprovechen. Tenemos que buscar, tenemos que apoyar, y más que ser una terapia para toda la gente que nos esté mirando y pueda compararnos con una terapia, más que ser una terapia, es usar el recurso espiritual de Dios y su palabra para llevar a una confrontación nuestras heridas, pensamientos, sentimientos y voluntad, para lograr ser libres de todo aquello que está impidiendo que mi fe crezca, porque como lo decíamos la semana pasada, los hijos de Dios, los cristianos, no pueden ser poseídos, pero sí pueden poseer espíritus incorrectos que los están llevando a vicios, cadenas, ataduras, patrones de vida, de conducta, manifestación en el área del carácter, ¿verdad? Desánimo, a veces depresión. Y qué decir de la gente que se va a un extremo, inclusive siendo cristiano. Fíjate que eso me llama la atención, que también hemos tenido malas noticias en ese sentido de cómo gente que había sido creyente llega a un punto o de la locura o inclusive del suicidio, y uno dice, pero ¿por qué? Si inclusive era creyente o era hijo de Dios. Pues porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que la unción pudre el yugo, pero si no dejamos que esa unción penetre en todas las áreas de nuestras vidas, pues hay raíces que se quedan, hay cadenas que se forman, y eso ata a una persona al punto de llevarlo. Por ejemplo, la depresión es devastante, porque un corazón quebrado que se deprime sutilmente puede ser llevado a pensamientos de suicidio y de muerte sin saberlo, aún siendo creyente, y la gente, ¿verdad?, tiende a tomar una mala decisión porque ya está mal influenciado. Ahorita que hasta me lo imaginé, cuando dices la unción pudre el yugo, yo creo que es muy importante que cuando uno, para tener esa unción, uno tiene que permanecer en las cosas de Dios, y ahí posiblemente es donde a veces tenemos un poquito de conflicto cuando apenas estamos comenzando, de decir, es que pues todavía no estoy muy decidido que querer estar en una iglesia, y empezamos a verlo de una manera muy religiosa. Pero luego ahorita me imaginé, ¿verdad? Se está rompiendo un yugo, se desbarata, pero si se aparta a la persona de Dios, pues otra vez se vuelve a atar, ¿verdad? Así es. Otra vez vuelve a ver esa cadena o eso que te atrapa, y me recuerda ese versículo que dice el que se arrepiente y se aparta. Así es. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo podrías explicarle a la persona de que pues es necesario que permanezca para que no vuelva? Porque fíjate que esa es está muy buena tremendo pregunta. eso. Fíjate que muy buena pregunta, pero primero que nada es que podamos entender el verso. Y cuando la escritura nos enseña, el libro del profeta, y que por la unción el yugo se pudrirá,
¿Qué es un yugo? ¿Verdad? Y eso es algo que nuestra audiencia necesita comprender para que podamos hacer esa diferencia y poder justificar y decir por qué nosotros enseñamos liberación, por qué nosotros hablamos acerca del poder de la unción que puede transformar a una persona, liberándola para que esa persona restituya los agravios y su vida puede cambiar. ¿Qué es un yugo? Según la escritura y según el uso de la cultura o la agricultura que en ese tiempo, tanto los profetas, los escribas, los sabios que daban a entender los mensajes, utilizaban figuras naturales para poder transmitir un mensaje, sobre todo los profetas o los ministros proféticos o todo lo que tiene que ver con el ambiente profético, hace el uso de referencias naturales para explicar algo espiritual. Entonces el yugo era esta parte transversal, este medio de madera específicamente que se utilizaba en el arado para atar. Era un yugo transversal, era como quien dice, era una cruz prácticamente. De hecho es un símbolo, ¿verdad?, de la venida de Jesús. Era una cruz de madera, pero tenía dos aros o tenía dos coyunturas que hacían que una abrazaba al buey viejo y del otro lado del yugo ponían a un buey joven. Regularmente, para que el arado fuera firme, estuviera bien y todo, había dos bueyes maduros o que ya conocían el camino, que ya estaban adestrados, y se ponían dos bueyes viejos a arar, ¿verdad? Para que la tierra se arara perfectamente. Pero cuando ya el agricultor o ya el granjero veía, ese hebreo veía que uno de los bueyes, o veía que la edad de los bueyes estaba llegando ya para su fin y hacer una transición y un cambio, entonces tomaban a un buey viejo y ponían a un buey joven que no estaba acostumbrado a tener el yugo o la madera o este control encima, que es un control, era un control manual, pero de madera en la antigüedad. Y cuando él se quería zafar no podía, porque el peso del buey viejo y la madurez del buey viejo, al estar quieto, le impedía salirse del yugo, moverse y caminar hacia otro lado. Entonces ese yugo lo llevaba por donde el buey viejo lo quería llevar. Y entonces esa figura transversal tenía del otro extremo, tenía donde se hacen los surcos, la herramienta metálica, donde estaba el granjero, donde estaba el que dirigía o iba a ir sembrando la semilla, o el sembrador, y iba viendo cómo la parte de metal o las cuchillas rompían la tierra, desgajaban la tierra y hacían los surcos para él poder ir sembrando. Entonces los bueyes preparaban la tierra para el sembrador. Ese yugo es bien importante en la Biblia porque se menciona en diferentes ocasiones y nos enseña cómo podemos estar atado a algo viejo. Y el estar atado a algo viejo puede ser un pecado, un hábito, una forma de conducta, una mala manera de vivir e inclusive una religión. Y cuando no nos desatamos de ese yugo desigual o ese yugo que nos tiene atados, ¿verdad? Si no dejamos que la unción rompa ese yugo, nuestra vida siempre va a seguir en los mismos errores y pecados porque no hemos roto ese yugo. Por eso la Biblia menciona en ese pasaje que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Está hablando de algo que nos tiene atados. Y la atadura es lo que no nos permite crecer en la fe espiritualmente y que se manifieste físicamente en nosotros también. ¿Sí? ¿Cómo podemos romper ese yugo? ¿Cómo podemos entrar en esa unción? ¿Cómo podemos librarnos de eso? Primero que nada la palabra de Dios me enseña que la escritura, ¿verdad? El poder de las escrituras, bien aplicado, bajo una buena, sana doctrina, bajo un espíritu correcto, hace que nuestro entendimiento despierte. Y ahí rompemos un yugo o una cadena que es el yugo o la cadena de la ignorancia. Porque San Juan dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahí se rompe un yugo. ¿Cuál es el primer yugo que se rompe? Cuando venimos a Cristo, el yugo de la ignorancia. Porque muchas veces ignoramos la verdad de la escritura o la palabra y por eso estamos viviendo bajo pecados y patrones de conducta que no sabíamos que Dios rechaza, que Dios condena y que Dios juzga. Y uno de los más fuertes que Dios rechaza, condena y juzga es la religiosidad, porque eso mata al cristiano, porque lo hace sentir culpable
sin transformarlo o llevarlo al arrepentimiento. Wow, ¿verdad? Este tema está bueno, Este ¿no? tema va a estar muy interesante para está muchos chido. que pueden tener esos dudas de decir, pues ¿cómo? ¿Verdad? Casi Así es. siempre ese es inclusive fíjate que muchas de las búsquedas en YouTube es ¿cómo puedo hacer Librarme. esto? ¿Cómo puedo librarme? ¿Cómo la depresión? ¿Cómo la combato? O sea, Ahora, qué buena todos enseñanza. los espíritus malignos operan de la misma manera porque no saben hacer nada nuevo, porque recordemos que el único creador que puede hacer las cosas nuevas es nuestro Señor. Amén. Satanás es imitador de la obra de Dios. Correcto. Como imitador y destructor de la obra de Dios, no tiene inteligencia nueva, no tiene estrategia nueva, no tiene poder nuevo, simplemente opera a través de la manipulación y la influencia. Por ejemplo, si la Biblia me enseña que a causa de la unción el yugo se pudrirá, ¿de qué unción estará hablando? Bueno, la unción que dice Salmos capítulo 1, que es la unción que proviene de aquel que no dio su vida, ¿verdad?, a un camino de pecadores, ni anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, y ese es Jesús. A través del recibimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas y la llenura del Espíritu Santo se rompe el yugo de la ignorancia. Y entonces entendemos que nuestra vida, según Romanos, ya estaba condenada y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sí. Ya todos estábamos destituidos de Dios. Pero también entendemos en la misma carta a los Romanos, que la gracia es la dádiva de Dios para vida eterna. Por lo tanto, si nosotros venimos al conocimiento de Cristo, ¿qué es el paso siguiente para yo librarme de todos estos pecados, yugos y ataduras? La consejería. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, verso 20 dice esto. El libro de los Salmos, capítulo 109, verso 10, perdón, Salmo 107, verso 19. No sé si lo tengas por ahí. 107, verso 19. Dice: y enviaste tu palabra y nos sanaste. ¿Sí dice, no? ¿Sí es este verso? 107, 19. 107, versículos 19, 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Así es. Y los libró de sus aflicciones. Así es. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 19 y 20. ¿Sí? Quiero leerlo de nueva cuenta, aparte de que ya lo leíste. Mira. Salmo 107, verso 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Ellos clamaron estando en un yugo porque estaban en la opresión. Ahorita te explico de dónde nace este verso. Y los libró de sus aflicciones. ¿Qué es la aflicción? Es una atadura. Sí. Puede ser un proceso, pero también es una atadura o algo que te mantiene sumergido en una situación de conflicto. Verso 20. Envió su palabra. ¿Qué es lo que Dios envía para liberarte y sanarte o librarte? Literalmente la palabra que dice y los libró. La palabra librar tiene que ver con liberación o libertad. Sí. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso dice el verso 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios envía a tu vida para poder librarte, sanarte y liberarte de la ruina? ¿O qué es la ruina? La destrucción. Sí. La destrucción matrimonial, financiera, de salud, ministerial. La destrucción familiar en todos los sentidos. Dice que envía su palabra. Y la palabra de Dios, ¿a través de qué viene? Viene a través de la consejería por los vasos que Dios usa para transmitir su mensaje, para transmitir su palabra. Y eso es lo que, por eso es lo que le decimos, ¿verdad? Aprovechenlo, porque no muchos pueden entenderlo ni enseñarlo así. Y es algo que todos deberíamos de aprovechar y poder decir, hay familias que vienen con maldiciones generacionales donde todos están divorciados. Exacto. El abuelo, el bisabuelo se divorció, la abuela se divorció, la mamá se divorció y ahora yo me ando divorciando, ¿me entiendes? O cadenas de pobreza. Exacto. Miseria. Deudas. Deuda. Sí. Eso es muy común. Muertes.
hay muertes antes de tiempo, o muertes prematuras. Todo eso es espiritual, pero se ve reflejado en el alma y en el cuerpo, porque es algo espiritual. Y mientras yo no entienda que el mundo espiritual funciona a través de la palabra escrita, no voy a poder cambiar esa situación. Por eso mucha gente estando en Cristo dice, pero ¿por qué me divorcié si ya era cristiano? Pues es que no te divorciaste porque estás en una religión. Te divorciaste porque traías muchas cadenas y daños que nunca quitaste y nunca corregiste, y pues era inminente tu divorcio porque ya venías dañando a tu pareja de toda la vida. ¿Quién te iba a aguantar toda la vida de daños? Nadie. Y yo creo que eso es lo que a veces no entendemos cuando estamos solteros y queremos tener novia, y ya que entramos en un proceso de querernos casar, no investigamos realmente cómo está uno mismo, y también poder investigar cómo está la pareja, de cómo viene, qué me podría perjudicar, ¿Te acuerdas que en aquellos años, verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, yo escuchaba a mi papá y a mi abuelo sí decir, pero no, pues que tu primo fulano tal, ¿y de qué familia viene? Sí, claro, para saber quién. En aquel momento uno decía, ¿y eso qué importa? Pero ya cuando entendemos un poquito de la palabra, y así como lo estás explicando ahorita, tú dices, ¿sí importa? Claro. Sí importa saber qué familia viene, con qué maldiciones viene cargando, con qué cadenas, con qué yugos, y poder saber a dónde me voy a ir a meter allí, y saber que puedo... ¿A qué me voy a enfrentar? ¿A qué voy? Sí, o sea, ¿a qué voy? Porque vas a terminar cargando ese mismo yugo tú. Compartiéndolo. Sí. Y eso es importante porque también este verso del yugo desigual se utiliza mucho para hablar de las parejas. Y en cierta forma tiene esa verdad y tiene esa aplicación. Aunque la Biblia no podemos encasillarla a una sola cosa, ¿verdad? Depende de la revelación que Dios le da a cada quien. Podemos tener diferentes visiones de un mismo verso. Pero esa parte es importante porque muchas veces, al no conocer cuál es el trasfondo familiar de la persona en la que me uno, puedo estarme uniendo a compartir un mal hábito que yo no tenía. Y por eso hay parejas que eran muy limpias y se unieron con una pareja que no era tan higiénica, y terminan siendo los dos antihigiénicos. Pero tú dices, ¿y por qué la persona cambió? Porque empezó a compartir un modo de vida con otra persona que, como un mal hábito, siempre se impone, ¿verdad? Porque es más cómodo tener malos hábitos que buenos hábitos. Claro. La gente se acostumbra y se empieza a echar a perder. Ahora hay otros que cambian para bien, pero hay muchos que cambian para mal. Y eso nos lo enseña también la Escritura, ¿verdad? Definitivamente. El desorden es otra cosa, que se junta uno que es ordenado y uno desordenado. Bueno fuera que el desordenado, ¿verdad?, se aplicara, pero casi por lo regular el ordenado se contamina y luego se vuelve un desordenado. O se mantienen siempre los pleitos y las pugnas en las parejas porque vienen de dos ambientes totalmente diferentes, se unen por el amor, la pasión, el deseo, pero ya conviviendo se dan cuenta de que tienen modos de vida totalmente distintos o totalmente opuestos, y la gente empieza a batallar con esos problemas que al final pueden llevarlos hasta un divorcio por no poder corregir a tiempo a través de la consejería y la sanidad de la palabra. Es correcto. ¿Qué es lo que Dios envía? Dice aquí, envió su palabra, ¿verdad? Yo estoy seguro que gente ya ahorita en este momento ya está interesada en esto, y todos están preguntando lo mismo que yo. ¿Cuál sería el consejo para salir de esto? Es lo que me preguntabas ahorita hace rato. ¿Cómo entender? ¿Cómo poder salir? Número uno, yo tengo que venir, primero que nada, es imprescindible. Y usted me puede preguntar, que me está viendo, pastor, pero ¿por qué dice eso? O sea, que si no voy a una iglesia no lo puedo recibir. No, porque esto es espiritual. Tú tienes que venir a una iglesia con el conocimiento de la palabra, para saber cómo aplicar la palabra a tu vida, porque cada vida, persona, mente es distinta y tiene daños emocionales, físicos y espirituales diferentes. Y Dios trata a cada uno según el daño, ¿verdad? Y según su proceso. Entonces yo tengo que primero venir al conocimiento de Cristo a través de la palabra, en una iglesia donde haya consejo de la palabra. Número dos, tengo que venir con un corazón dispuesto a recibir el consejo o la terapia, si así lo quieres llamar. Pero tienes que venir, porque la Escritura dice que la fe es por el oír, ¿verdad? Por el aplicar. Y el oír dice por la palabra de Dios. Y ese verso me enseña que tengo que yo tener disposición de poder escuchar y hablar para poder entender
en qué problema estoy. Y número 3, yo tengo que recibir liberación. El problema es que mucha gente ya no quiere creer en esto porque es removerse sus heridas. Y la gente rechaza. Pero la liberación es la herramienta espiritual, emocional y física de Dios, demostrada en la Escritura y demostrada en la Biblia, que es el medio que Dios utiliza para sacarte a ti de tu condición humana en la que estás. Pero el detalle es que la liberación no es para todos. La liberación es para el que es hijo, para el que es creyente. La Biblia nos advierte que no ministremos liberación, que es un acto de fe espiritual que se refleja en lo natural, a una persona que no tiene un compromiso con la palabra. Eso, sí. Porque la liberación no es expulsión de demonios solamente. Ese es el inicio. Sí, porque la gente piensa que es solo eso. Exactamente, es solo eso. No, la liberación, no solo desde mi punto de vista, sino dentro de toda la Biblia se puede uno comprender, y también hay muchos ministerios lindos alrededor del mundo que lo han enseñado, pero la liberación es el proceso de enseñarle al cristiano a mantenerse libre de pecados, errores y formas de vida que van en contra de la voluntad de Dios. Sí. Y es ahí lo complicado. Porque es fácil sacar un demonio expulsándolo, pero qué difícil es enseñarle a una persona que cambie sus hábitos. Sí, porque si no va a regresar y también es vicio. Si no va a volver a lo mismo. Quítame el problema, me siento deprimido, échame para afuera el espíritu de depresión. Sí, el espíritu de depresión sale, pero si sigues con el mismo hábito de irte a escuchar las mismas canciones tristes de toda la vida, vas a seguir abriendo tu herida de depresión, la vas a seguir alimentando con la influencia y de todas formas el espíritu va a volver. Porque eso viene en San Mateo. Porque el espíritu sale y anda por desiertos buscando una casa, pero dice, volveré a mi casa. Y cuando vuelve, la encuentra limpia, barrida y ordenada, y ya no llega solo, sino que dice, toma 7 espíritus más y viene junto con él. ¿Por qué la encontró limpia y ordenada, pero dice vacía? Porque esa persona no permaneció en la palabra. Entonces, es un proceso. Dentro de los puntos que mencionaste, me llamó mucho la atención cuando dices el recibir el consejo con un corazón dispuesto. Yo creo que allí es donde muchos hemos fallado, porque si nunca hemos estado en una terapia, si lo quieren llamar terapia, no sabemos cómo va a ser, no sabe cómo voy a reaccionar, si me voy a avergonzar, si me van a regañar o qué, ¿verdad? Entonces, no se trata de regañar a la persona. Se trata de instruirla. Y tener ese corazón dispuesto dentro de la poquita experiencia que pudiera tener en esa área. Yo creo que una área que yo veo con muchas personas es mienten. No dicen la verdad por vergüenza. La mayoría de las veces. O no cuentan la historia completa. Te dicen verdades a medias. Y yo creo que ese punto es bien importante de tener ese corazón dispuesto y decir, sí quiero sanar. Entonces, primeramente confiar que estás hablando con un siervo de Dios, que Dios te guió a esa consejería y que puedas decir la verdad, porque eso libera. Es que eso es lo que trae libertad, la confesión del pecado. Porque lo que trae libertad no es que la persona ore y ponga las manos solamente, no. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que Dios nos manda hacer para que venga un efecto espiritual en la persona, ¿verdad? Sin embargo, lo que libera a la persona es la confesión del pecado, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Si nosotros queremos ser verdaderamente libres, según la palabra dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa palabra salvación tiene que ver con una raíz de la palabra salud, que cuando estudiamos la palabra salud tiene que ver con la libertad de lo que el cuerpo, el alma y el espíritu sienten. Entonces, la salvación opera en todas las áreas, y eso es liberación, porque ¿de qué hemos sido salvos nosotros al confesar nuestros errores y pecados? Del yugo de la muerte, de la condenación eterna. Somos salvos de la vida vieja y somos creados para nueva vida, pero nuestra alma está viciada. Si nosotros no aprendemos a confesar nuestros errores, tanto delante de Dios como frente a la autoridad que me aconseja, en un decir, yo estoy haciendo esto,
¿Qué consejo me das? ¿Cómo puedes orar conmigo para que yo salga de esta situación y cambie mi vida? Si yo no digo lo que realmente siento, estoy escondiendo mis pecados. Y lo que le da derecho a Satanás de influenciar, de apoderarse de una persona y de poder dividir a una persona o separarla de Dios, es el pecado oculto. Porque lo que ocultamos es lo que le da derecho a las tinieblas de acusarnos. Esa es otra parte de la liberación, y eso es importante. Que no puede haber acusación en ti si no tienes cosas ocultas. Porque si tú no tienes de qué avergonzarte, ¿cómo te van a acusar? Exacto. Pero si tienes algo que dices, no, yo sé que sí me lo pueden decir, y no lo has confesado, no puede haber, dice la carta de San Juan capítulo 3, el abogado no puede abogar por ti, porque dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado para con el Padre tiene, a Jesucristo el justo. Pero ¿cómo te defiende un abogado si no le has dicho cuáles son tus delitos? Sí. Y a mí me ha tocado que escuchar donde el abogado, ¿verdad? Y lo podemos ver también en series y películas donde el abogado le dice, dime la verdad, porque no quiero que la contraparte en medio de la corte vaya a sacar evidencia que tú no me has contado y no te voy a poder defender. Porque va a estar ignorando ese delito del cual él podía tener una estrategia para defenderlo. Y es lo mismo en la Biblia y es lo mismo en la espiritual, porque todo esto fue tomado de la escritura, de lo que Dios enseñó al pueblo de Israel. Entonces esta parte nos queda muy bien con este verso que tenemos preparado también para poder fundamentar el tema de hoy, que estamos dando esa continuidad a lo que veíamos la semana pasada acerca del poder de la restitución en el área de la liberación y del perdón. Y aquí viene lo que tú me preguntas como parte de cómo puedo hacer yo para salir de mi condición. San Mateo capítulo 6 verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Cuando nosotros vamos al original de este verso, la palabra delito o la palabra deuda es y perdónanos nuestros pecados, nuestros errores, pero también aparece la palabra delito, y la palabra delito es una infracción a la ley de Dios o un error cometido que va en contra de una ley. Eso es un delito. Y si Jesús está diciendo y perdónanos nuestros delitos, como también nosotros perdonamos a los que nos han delinquido o a nuestros deudores, está hablando de que para yo poder mantenerme libre necesito obligatoriamente aprender a vivir en el perdón. No es lo mismo perdonar que vivir en perdón. Perdonar es una acción de tú soltar a algo o a alguien, pero vivir en el perdón es vivir sabiendo que así como tú fuiste perdonado, no puedes guardar los errores o los delitos o las deudas o las heridas que los demás te han hecho, y ahí es donde viene nuestra liberación. Ahí es donde viene. Y eso es bien común que queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Queremos que nos perdonen deudas, pero no queremos perdonar deudas. Queremos, no aplicamos esa. Me gustaría que profundizaras un poquito ahí de cómo perjudica eso de que no hemos, que sí quiero que me perdonen, pero yo sí quiero que lo ajusticien. Lo que pasa es que la ley del perdón no solo aparece en el Nuevo Testamento, eso viene desde el principio, ¿verdad? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que la dádiva de Dios es la vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces el perdón tiene que ver con lo que yo sacrifico para soltar a otra persona, redimir a otra persona, o yo mismo ser librado de las deudas o delitos que yo siento. El perdón es la acción de decidir. El perdón no es algo que se siente. El perdón no es algo que tú quieres. El perdón no es algo que tú tienes. El perdón es tomar la decisión de dejar a alguien ir, de soltar lo que tengo y luchar por sanar y olvidar esa situación para yo cambiar. El perdón es la estrategia de Dios para podernos sanar. No puedes tú perdonar si tú no te sientes perdonado. Ese es el principio bíblico. Sí, como que hay una lastimadura ahí, ¿no? Si tú no te sientes perdonado de lo que tú mismo has hecho,
¿cómo puedes perdonar a alguien que te ha hecho algo? Sí, sí. Porque ahí opera un espíritu llamado rencor. El espíritu de rencor se anida en las heridas no perdonadas de alguien. ¿Por qué alguien no perdona? Porque tiene rencor. ¿Por qué está guardando el rencor? Porque está herido. ¿Por qué está herido? Porque no ha dejado que Dios lo sane. ¿Y cómo Dios sana? Enviando la palabra. Sí. Porque la palabra de Dios te confronta y te dice, ¿quieres que esa persona ya no esté aquí en tu mente ni en tu corazón? Perdónalo. Y la gente dice, pero ¿cómo voy a perdonar lo que me hicieron? Ajá. ¿Y tú qué le hiciste a Dios? Sí. ¿Tú cómo has herido el corazón de Dios? ¿Tú cómo has herido a tu familia inconscientemente o conscientemente? ¿Tú cómo te has apartado de hacer la voluntad de Dios? Y estoy hablando esto en cristianos, porque la liberación es para cristianos, no es para gente del mundo, porque la gente del mundo, para la gente del mundo es la salvación, para que después venga la liberación. Pero la liberación es para los cristianos, los que ya estamos en una iglesia, los que ya estamos peleándonos con otro hermano por el puesto de la alabanza. Es que porque a él y no a mí. Los que ya estamos peleándonos con los pastores porque usted trae carro nuevo y yo no. Usted se está quedando con dinero. Para eso es la liberación. Para los que se están peleando dentro de la iglesia como matrimonios diciendo, es que usted, pastor, nada más regaña a mi esposa y a él no le dice nada. ¿Verdad? Para eso es la liberación. Para la gente que dentro de un ministerio está compitiendo con su hermano dentro del ministerio. No, es que si yo predico, él predicó 2 veces al mes, a mí póngame 3. Para eso es la liberación, para evitar los problemas que existían en la iglesia de Corinto, que tenían muchos dones, pero eran muy carnales. Para eso es la liberación. Por eso es que la liberación es el pan de los hijos de Dios. No es para la gente de afuera. Y yo creo que siempre vamos a encontrar algo que el Señor nos esté liberando. Totalmente. Yo siempre lo que puedo ver, ¿verdad? Y Pablo nos lo enseña, es poder estar allí, mantenernos dentro de la gracia de Dios para poder, primeramente, escudriñarse, ¿verdad? Ahorita decías de ese espíritu ¿cómo dijiste? De rencor. Poder estar escuchando posiblemente una predicación, un podcast como este, te viene algo a la mente y tú dices, ay, todavía no lo puedo ver. Y tú puedes escudriñar y decir, ah, caray, me estoy dando cuenta que yo creí que lo había perdonado y no. O de repente te encuentras a alguien en la Walmart, en la Sam's y ves a esa persona con la que en el pasado tuviste un conflicto y dices tú, híjole, todavía no tengo ganas de verlo, sentí algo que se me revolvía en el estómago, entonces todavía no lo hemos perdonado. Creíamos que lo habíamos perdonado, pero al poder enfrentar o ver la persona nos damos cuenta que todavía no, que todavía sentimos rencor, que todavía sentimos posiblemente odio, ¿verdad? Dolor, que entonces poder decir, necesito seguir recibiendo consejos para poder ser libre, porque no nos conviene estar atados a eso. Y es que para eso entra el poder de la palabra escrita a través de la consejería y la sabiduría que te va a dirigir hacia las decisiones o las acciones que tú debes de tomar. Porque ningún pastor podemos tomar decisiones por alguien. Ningún pastor podemos vivir la vida de alguien. Ningún pastor podemos manipular la vida de alguien. Ningún pastor podemos decirle a la gente cómo vivir y qué hacer para que le vaya bien. No, los pastores mostramos con nuestra forma de vivir el camino que estamos siguiendo para que si la gente lo quiere seguir, también obtengan el mismo bien. ¿Verdad? Y eso es muy distinto. Por eso es que este verso dice, perdónanos nuestras deudas. El perdón es la estrategia de Dios que libera del rencor, de la amargura, del rechazo, del dolor, porque perdonar no solo es como la gente lo enseña o lo dice. Muchos ministerios, mucha gente secular, hablan acerca del perdón como el sentimiento o la decisión de olvidar lo que pasó. Y desde el punto bíblico y desde lo que yo veo es, perdonar no es solo olvidar, porque la gente dice, tú perdonaste si ya lo olvidaste. No, tú perdonaste cuando recuerdas sin dolor. Cuando miras a la persona y ya no te afecta a la persona. Ahí tú perdonaste. Porque si una persona sigue en tu mente y en tu corazón y cada vez que lo piensas o lo ves o lo sientes, sigues teniendo la misma reacción de ira, coraje, rencor, resentimiento,
tú no has perdonado. Aunque le hayas dicho, te perdono. Ajá. No, porque fue de labios hacia afuera, pero no hubo realmente una confesión de corazón, una libertad de corazón. Uno se da cuenta de que ha perdonado y sanado cuando recuerda sin dolor, y muchas veces has olvidado el agravio porque ya ni siquiera en tu mente está el pensamiento del que pasó. ¿Por qué ese pensamiento ya no está? ¿Por qué ese sentimiento ya no está? Porque la Biblia dice que cuando Dios perdona los pecados de alguien, los lleva a lo más profundo del mar y los abandona, Sí. los deja allí. Por lo tanto dice, y ya no se vuelve a acordar de ellos, ¿verdad? Que ese es un punto muy importante que muchas veces lo queremos traer. Exacto. O sea, va el proceso bien y uno va y saca la basura otra vez para enfrente y como que si le queremos volver a dar vueltas al mismo asunto porque no estamos acostumbrados a soltar y a olvidar. Y es ahí donde se puede ver, ¿verdad? Que la manifestación de lo que estamos leyendo o la manifestación de lo que estamos estudiando tiene que ver con esto. O sea, tú no puedes decir que perdonaste y ya fuiste libre del rencor si todavía te sigue doliendo lo que te hicieron o la persona con la que estás. Tú realmente perdonaste cuando el agravio que te hicieron, ya al pensarlo, al verlo, ya no te duele y dices, y ya no me duele, ya no me importa y ya no le presto atención. Sí. Fíjate que me está viniendo a la mente, he escuchado yo testimonios de personas que se encontraron con alguien con quien tuvieron un conflicto y no se pudieron escapar de la situación, pero tuvo que haber un apretón de manos y en ese apretón de manos hubo liberación. Sí, porque haz de cuenta como hubo aceptación, Ajá. de decir, ya vamos a dejarlo por la paz, Sí. y ya. Ajá. Y en ese apretón de manos se hizo el acuerdo. No siempre es bueno huir. Pues es que huir realmente la Biblia lo menciona como el escapismo. Ajá. Y escapismo es parte del proceso de sanidad interior, porque hay gente que no enfrenta sus daños, sino trata de escapar del problema. Sí. Y escapar no resuelve. Ahí te va otra, muy popular. Muchas veces hubo alguien que nos hizo mucho daño. Puede ser, esto es muy popular en ex parejas. Y uno dice, me hizo tanto daño que necesito perdonarlo, pero necesito alejarme de él. Sí. Explícanos eso para alguien que esté pasando en ese proceso y diga, ok, necesito aprender a perdonarlo de corazón, olvidarlo, dejarlo ir, pero necesito también no condenarme porque necesito apartarlo de mi vida. Sí. Lo que pasa es que el perdón no te obliga a quedarte. Eso quería. El perdón no te obliga a quedarte. El perdón te cambia a ti, no a la persona a la que se lo das. Porque el perdonar te sana a ti. La otra persona puede seguir siendo igual y puede seguir intentando dañarte. Sí. Verbalmente, emocionalmente, físicamente, sexualmente, económicamente, ministerialmente, familiarmente, ¿verdad? Son daños que suceden. La otra persona que también está súper dañada, pero que no quiere aceptar su error, puede seguir siendo el mismo o la misma. Pero perdonar tú a los demás te libera a ti, no al otro. Y perdonar no significa quedarse en la misma situación para seguir recibiendo los mismos daños. Significa poner un límite y decir, yo me aparto. Sí. Yo te perdono, te suelto, pero no estoy obligado a quedarme ni en una situación o en un lugar donde voy a seguir recibiendo el mismo daño. Sí. Porque perdonar es soltar. Sí. Para yo poder ser libre. Así es. Ahí dentro de ese mismo punto existe este otro punto donde le pedí perdón a la persona, pero él no me perdonó. Y la persona se sigue condenando porque viene y te dice, pastor, pero es que él no me aceptó el perdón. ¿Cómo le das ese consejo a la persona de decir, pues ya no es tu problema eso? Sí, lo que pasa es que el perdón es una decisión. Cuando una persona sabe que es la que afectó o hizo el agravio y ella va y pide perdón, que también es parte del proceso que la Biblia nos enseña, que tenemos que tener humildad para poder ir y pedir perdón, ¿verdad? Si yo voy siendo que soy el agresor o siendo que soy la parte que afectó
y entiendo que hice mal y entiendo que estoy equivocado y por el Espíritu Santo viene el redarguir a mi vida que me dice, tú tienes que ir a pedir perdón, tú tienes que hacerlo. El ir a pedir perdón es el acto de humillarse. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos que el corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Cuando tú te humillas al pedir perdón, ¿verdad? Tú ya cumpliste con el acto de soltar el agravio que hiciste. Es decir, mi trabajo es pedirte perdón porque yo fui el que te afecté. Pero si la persona a la que afectaste no acepta el que tú le pidas perdón, ya no puedes hacer tú nada. Ya no está en ti el cambiar a la otra persona. Ahora, que esto es algo que le pasa a mucha gente. No puedes estar pagando por culpas que el otro no te perdona. Si tú pediste perdón y no fuiste aceptado o no fuiste perdonado, lo tuyo era pedir perdón y restituir el agravio. No olvidemos el tema de la semana pasada. Muy bueno. Restituir el agravio. Si la persona no lo acepta, entonces tú ya cumpliste según la ley y según la palabra de Dios, según las escrituras, tú ya cumpliste con presentarte. La otra persona, su trabajo es aceptarlo. Si no lo acepta, tú ya no puedes obligarlo. Eso. Y no puedes seguir queriendo pagar la misma culpa para ser aceptado. Tú ya lo hiciste, ¿verdad? Pero tienes que hacerlo honesta, sinceramente y de corazón y con las evidencias y testigos de que tú realmente lo hiciste. Que eso es también importante. Porque si solo vas y dices, no, pues yo ya se lo dije, pero no quiso perdonarme. No, tienes que tener evidencias y testigos de que tú realmente pediste perdón. Ejemplo, si a tu pareja le has faltado el respeto y has agraviado y quieres pedirle perdón, tienes que restituir el agravio. Si tú eres un esposo que ya tiene familia, que ya estás casado o algo, tus hijos son los testigos de así como dañaste a la persona o la ofendiste, ahora vas a venir frente a tus hijos y frente a tus hijos pedirle perdón para que tus hijos sean testigos de que tú como padre o tú como mujer te humillaste a pedir el perdón y luchaste por cambiar la actitud. Y que sin duda alguna también sirve para que los hijos aprendan a humillarse, que aprendan a pedir perdón y que aprendan que así como les dimos un mal testimonio de posiblemente haber tenido una discusión en frente de tus hijos, poder tener el valor, la humildad de tener de pagar esa deuda, que ellos puedan aprender y decir, ok, así se hace, así se pide perdón, así podemos restituir, ¿verdad? Ya sea un ramito de flores o una cenita o, o un detalle. Según el agravio que hayas cometido, ¿verdad? Porque hay errores que muchas veces ya son irreparables. Hay errores que son irreparables no porque Dios no pueda restaurar, no porque Dios no pueda sanar, sino porque ya muchas veces, aunque tú puedas querer sanar el corazón de alguien, ya esa persona está tan quebrada que muchas de las veces la persona ya dice, yo ya no quiero nada. Por ejemplo, ya estamos hablando de casos extremos, ¿verdad? Estamos hablando de casos de violencia extrema, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de pérdidas por suicidio, y ese es un daño irreparable, porque una persona que pierdes, aunque sigas orando, ya no la puedes recuperar. O sea, a eso es a lo que yo me refiero con daños irreparables. Pero hay daños que se reparan porque se restituye el agravio, porque se actúa en perdón, la persona es liberada y el Espíritu Santo está sanando el corazón de esa persona, haciéndole entender su palabra para que ella pueda recibir el perdón, para que pueda ser sana por el poder de la palabra y pueda dar eso mismo que ha recibido. Y entonces pueda perdonar a los que lo dañaron o la dañaron. Fíjate que me encontré aquí en la Biblia, Dios habla hoy, viene un poquito diferente, pero me gusta, dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Así es. ¿Verdad? O sea, es sumamente importante. Sí, y es que todas esas palabras forman un conjunto de conceptos que cuando uno mira la Escritura, uno se puede ir a diferentes partes de ella y experimentar que Dios siempre perdonó a Israel, pero estaba obligado a restituir el agravio. Dios perdonaba, dice, el pecado del pueblo, pero tenían que volverse a Dios. Y Dios siempre que envió a alguien para liberarlo, ejemplo, en el libro de los jueces, todo el libro de los jueces
nos enseña la historia del pueblo de Israel, de cómo se desviaban cada vez que Dios les levantaba un juez o un vengador, y luego se morían y otra vez el pueblo de Dios se desviaba. Pero les levantaba otro, y durante el tiempo que ese juez vivía, todo el mundo se encarrilaba. Pero ya nada más se moría y se volvían a sus ídolos o se volvían al pecado. Entonces le tenían que restituir a Dios porque se desviaban. Y dice, y cuando ya estaban en el problema, clamaban a Dios y Dios les enviaba un juez. Y Dios enviaba literalmente una persona, ya sea hombre o mujer, porque también aparece Débora, que fue una mujer y también profetizaba. Y dice que ella conducía al pueblo de Israel. Entonces, Dios les levantaba hombres o mujeres que los guiaran para volver el corazón de ellos a Dios, y Dios perdonaba sus pecados. O sea, Dios perdonaba, pero tenían que volver a Él. Tú puedes decir, yo perdono, pero si no restituyes el agravio, no va a pasar nada. Porque es un concepto bíblico, es una ley espiritual, que eso no cambia. O sea, Dios no cambia en sus principios y en sus leyes. Que la gente quiere inventarse nuevas doctrinas, pues ese es su problema. Pero Dios no cambia sus principios y sus leyes. Dios sí dice, perdonas y restituyes, es perdonas y restituyes de principio a fin de la Biblia. Se acabó. No nos inventemos cosas nuevas. Si ahí dice, perdonas y restituyes, perdono y restituyo, ¿verdad? O si yo hice el agravio, pido perdón y restituyo. Cumplo, porque eso es lo que Dios hace. Porque todo lo que siembras es una ley espiritual de Génesis, Apocalipsis, que no desaparece. Y ese es el principio de la liberación. Si sembraste para mal, el mal te consumirá. Pero si sembraste para bien, el bien te rescatará. Así que no quiero que se me olvide danos un cierre, esta difícil, seguimos 2 horas. Difícil situación de ya sea hombre o mujer, la infidelidad sexual. ¿Qué tan difícil puede ser para la persona recibir el consejo que ya ha sido lastimada varias veces de diferentes maneras en ese punto? La pregunta más popular ahí es, ¿debe de volver con él? ¿Debe de perdonarlo? ¿Qué se le podría aconsejar a la persona? La palabra de Dios no me obliga, porque hay que entender muy bien todos los versos que nos hablan de esta área, tanto de divorcio, como problemas en el matrimonio, como problemas de tipo sexual, y eso viene muy explícito en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios 7 me enseña qué es lo que debo de yo hacer dentro del matrimonio. Pero no puedes obligar a alguien a quedarse después de tantos daños, porque también la persona tiene un valor, y su alma también es importante. Y el hecho de que una persona sí decida perdonarte una infidelidad matrimonial o sexual o de noviazgo, como quieras, no la obliga a quedarse en esa posición. Lo que hace que una persona se quede es el amor. Si el amor ya se murió, aunque una persona quiera quedarse, no se va a quedar. Porque el amor es lo que la Biblia dice, cubre multitud de faltas. Pero si ya el amor se murió, si el amor se exterminó, si el amor se fue, aunque una persona quiera quedarse, no se va a quedar. Porque lo único que puede hacer que una persona se quede después de una infidelidad sexual es el amor. Si no hay amor en la persona para aquel que cometió el agravio, la persona se va a ir, definitivamente. Y no está obligada. Y si se queda sin amor, es una persona que va a estar viviendo en la costumbre, y como no hay amor, la relación matrimonial no solo va a ser fría, o no va a ser solo de un estira y afloja, no va a ser solo una relación donde la persona siempre va a estar recordándole al otro lo que le hizo, porque no lo va a soltar, sino que siempre va a estar echándole en cara su situación. Entonces se va a quedar, pero se va a quedar solamente para dejar que el daño se vuelva a abrir. No estoy diciendo que tenga que irse, estoy diciendo que si tú perdonas y tú realmente sanas, tú te quedas por el amor de darle la otra oportunidad a la persona. Oportunidad que la Biblia no te obliga a darla. Oportunidad que nace de tu corazón según el Espíritu Santo pone en ti para dar. Ejemplo, a Moisés también lo dejaron.
y él no quería divorciarse. Pero Séfora se fue en medio del desierto y se llevó a sus 2 hijos. Y Moisés se quedó solo. Hay que estudiar muy detenidamente la Biblia para ver todos estos detalles. Sí. Pero dice la Biblia que Moisés tomó una mujer cusita. ¿Por qué se casó con una mujer de raza negra? Porque su esposa lo había abandonado en medio del desierto por conducir a Israel, y su esposa no aguantó el proceso y lo abandona y se lleva a sus 2 hijos. Por eso ninguno de los 2 hijos de Moisés aparecen en la historia como herederos del manto de Moisés, porque lo abandonan. Entonces, ahí, interesante. Esta es una situación que yo tengo que Sí. ponerme a pensar que Sí. si le pasó a Moisés, ¿qué no me va a pasar a mí? Imagínate nomás. Un Entonces, hombre que hablaba con Dios cara a cara, que llegó a ser amigo de Dios. Y Moisés no le había cometido ninguna falta a la mujer, simplemente la mujer no aguantó el proceso de estar al lado de un hombre que estaba cara a cara con Dios. Y a veces pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero si le pasó a Moisés, Sí. ¿quién somos nosotros? Sí. Qué tremendo. Yo creo que mucha gente va a estar disfrutando esta enseñanza, va a estar disfrutando este consejo. Ya. Yo creo que nos va a seguir ayudando mucho, que el Señor nos siga ayudando para seguir llevando estos temas. Cuando a mí me emociona todos estos temas, yo digo, ¿cómo no había alguien que nos enseñara esto cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, cuando pudimos habernos evitado tantos problemas, tantas situaciones? Y hoy que hay tanto consejo que a la mano, gratis, por medio de este podcast, aprovechemos. Y es que Sí. para más o menos subsanar esa pregunta que va en tu mente de ¿por qué antes no había? Te voy a decir que es que estamos en la restauración de los últimos tiempos. Sí. Y los profetas somos necesarios en la iglesia para traer este tipo de revelación y enseñanza. Esa es la diferencia entre lo genuino y lo falso. Sí. Hay gente que anda prometiendo carros y caballos. Yo prefiero enseñar la palabra. Claro. Que este es el testimonio de Jesucristo, y eso es lo más profético que podemos tener en la iglesia. Sí. Sin duda alguna, Cristo viene pronto y hay que restaurarse y hay que alinearse con el Señor Amén. para que no nos quedemos. Así que pues es un gusto haber llegado con ustedes hasta este minuto, pero amigo, danos un cierre, danos unos saludos, bendícenos a la gente. Si quieres orar, o invitamos para que el próximo episodio no se pierdan la continuación de estos temas que acercan el área de la restitución, el poder. El otro era el poder de la restitución, este es la llave del perdón. La llave del perdón, para que no se lo pierdan. Y próximamente traemos el poder de la liberación. Entonces, Sí, pues los invitamos, sígase suscribiendo, déjenos sus comentarios. Si usted quiere compartir algún suceso, ¿verdad? Y le da pena, búsquenos de manera privada, ¿verdad? Ahí en Facebook puede encontrar a Pastor Charlie y ahí podemos darle consejería. Si quiere consejería aquí dentro de la ciudad de Amarillo, pues aquí estamos para servirles. Y pues nos ponemos en una oración para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana le damos gracias, le damos honra, lo alabamos, lo exaltamos y sobre todo le damos gracias por habernos perdonado, por habernos salvado, por habernos sanado y por haber hecho tantas cosas que todavía ignoramos. Nos ponemos en sus manos y ponemos en sus manos a todos aquellos que siguieron hasta este momento esta consejería, que ellos puedan confesar ahí en este momento delante del Señor, ahí delante del Espíritu Santo, y aceptar a Cristo Jesús en su corazón, que Él murió por nosotros, y que pueda haber esa liberación y que algún día, si Dios nos lo permite, poder escuchar esos testimonios que han sido verdaderamente libres. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta la próxima. Bye.